Spanish so you can understand. Press that globe and then choose English. If you are on a tablet or cell phone, you won't see that globe. So you will see 3 little dots at the bottom right corner of your devices where it says more. Press those 3 little dots and then you will see a menu. You can go up and down that menu with your finger until you find the option language interpretation. Press that and then choose English and make sure you hit done to save your preferences. If you're going to be speaking today, please speak slowly and clearly for the interpretation. Only one person at the time. I'm going to be Buenos días, mi nombre es María Sigourney y estoy aquí con Lars, mi compañero. Pertenecemos a la cooperativa de Tilde y tenemos interpretación simultánea en español. Si no entienden inglés, pueden accesar la herramienta. Si están en una computadora, van a ver un icono que se ve como un globo terráqueo en la parte de abajo de sus pantallas donde dice Interpretation. Presionen ahí, escojan español. Si no están en una computadora, no van a ver el globo. Entonces, van a ver 3 puntitos en la parte inferior derecha de su pantalla donde dice More o más. Presionen esos 3 puntos y se va a desplegar un menú. Pueden subir y bajar ese menú con su dedo hasta que encuentre la opción que dice Language Interpretation o interpretación de idiomas. Presione eso y luego escoja español y asegúrese de presionar donde dice finalizar o done para que se guarden sus preferencias. Si van a estar hablando el día de hoy, por favor hablen despacio y claro y solamente una persona a la vez. Si tienen cualquier problema con la interpretación, déjenos saber a través del cuadro de comentarios. Gracias. Thank you. Great. Thank you, Maria. Gracias, María. De nuevo, buenos días y bienvenidos al seminario de hoy, Innovar para crear resiliencia climática y capacidad local. Gracias por acompañarnos. Tenemos un poco más de 1 hora aquí con unos 15 minutos reservados para las preguntas de la audiencia. Así les animamos que hagan preguntas a lo largo del seminario web, escribiéndolas en la función de preguntas y respuestas o en el cuadro de chat. Nuestro equipo realizará la conversación y hará todo lo posible para responder a todas sus preguntas. Ese seminario web se grabará, por lo que tendrá la oportunidad de compartirlo con sus redes. Busquen la grabación en su bandeja de entrada mañana, tanto en el inglés como en el español. Como ya he mencionado, mi nombre es Megan Wall y soy la directora del programa de NSBA CLUSA para el programa Farmer to Farmer financiado por USAID, así como el miembro de la área de práctica de fortalecimiento de cooperativas y organizaciones de productores de NSBA CLUSA. Nuestra área de práctica reflexiona mucho sobre los temas del seminario web que queríamos desarrollar y sabemos que tenemos que abordar lo que está ocurriendo en nuestro entorno y cómo está afectando a las cooperativas agrícolas y las organizaciones de productores con las que todos trabajamos. Pero lo que es más importante, queríamos dar espacio a un debate sobre cómo construir de forma innovadora y eficaz la resiliencia climática y la capacidad local. Hemos reunido un panel, todo el mundo cuyas organizaciones están haciendo un gran trabajo en este ámbito. Ahora me gustaría presentar la moderadora de nuestro panel de debate, Ann Van. Ann se incorporó a la administración Biden-Harris en febrero de 2021 y trabaja en la Oficina de Resiliencia y Seguridad Alimentaria de USAID como asesora principal para el cambio climático. La Oficina para la Resiliencia y la Seguridad Alimentaria trabaja con una serie de socios para promover el crecimiento inclusivo impulsado por la agricultura, la resiliencia, la nutrición y seguridad de agua, el saneamiento y higiene en países prioritarios para ayudar a acelerar y proteger el progreso del desarrollo, incluso contra los impactos del cambio climático. Antes de incorporarse a la USAID, Ann trabajó en Mercy Corps, fue oficial en el campo con USAID en Afganistán, trabajó con miembros del Congreso con asignaciones de ayuda sectorial y fue voluntaria de Cuerpo de Paz en Nicaragua. Así, paso la voz a Ann. Buen día a todos, soy Ann, feliz de estar con ustedes y no puedo
enfatizar suficientemente el tema de este webinario de innovación y resiliencia climática y la capacidad local. Como sepan, el cambio climático está dañando comunidades aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, eh, causándoles dificultades en em, eh, y la importancia para nuestros esfuerzos locales y de cooperativas para la adaptación no se puede sobredecir. Las soluciones tienen que incluirse de varias comunidades y ámbitos cooperativas y como se ve, CLUSA y este foro son excelentes para desarrollar soluciones inclusivas, cooperativas por su naturaleza, formado con personas de varias opiniones, tienen el poder de destacar a voces diversas. Tenemos que escuchar de voces locales, tenemos que también buscar soluciones que desarrollen oportunidad económico y empoderan comunidades locales aquí en todo el mundo. Pero ya que estamos en una crisis económica, esta urgencia también puede impulsar los cambios que necesitamos para enfrentar estos retos. Tenemos que actuar con urgencia. Nuestra estrategia que promulgamos el Día de la Tierra recalca la importancia de la innovación, empoderamiento de actores locales y los retos de desarrollo que nos enfrenta. Eh, eh, por esta crisis. Estoy muy feliz de ver a nuestros socios aquí presentes y me anima escuchar de personas trabajando en agricultura. Eh, Estas organizaciones están dirigiendo esfuerzos para eh, avanzar estos objetivos, pero también estamos interesados en escuchar de nuestros, nuestra audiencia. Sí. Quería em, y sobre el tema de innovación, quería destacar la misión de innovación agrícola para el clima, una nueva iniciativa global que USAID está encantada de apoyar. Por aquellos que no están familiarizados con ella, el programa fue lanzado en la COP26 por los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Y pretende abordar tanto el cambio climático como el hambre en el mundo, reuniendo a los participantes para aumentar las inversiones públicas y privadas y el apoyo a la agricultura climática inteligente y a la innovación del sistema alimentario durante los próximos 5 años. Al final de los COP26, los compromisos de esta organización alcanzó más de 4.000 millones de dólares. El gobierno estadounidense se comprometió a aportar 1.000 millones en 5 años y sabemos que esta innovación requiere colaboración y la M4C es una plataforma sólida y creciente que está ayudando a crear sistemas alimentarios inteligentes desde el punto de vista climático. Así, espero que aprendan más de estos esfuerzos que van impulsando más innovación. Así pues, quiero presentarles a nuestros panelistas. Primero, tenemos Francisco Donoso, el director del país de Ecuador para el programa Farmer to Farmer, financiado por USAID y implementado por NCBA CLUSA. Es eh, Es ingeniero agrónomo y psicólogo, especialista en agronegocios, máster en desarrollo personal, liderazgo, experiencia en programas de cooperación internacional, agencia general y ventas en negocios agrícolas. También vamos a escuchar de Gabriel Sastin, la directora de sostenible que promueve negocios eh,
la doctora Joanna Durbin. Consulting. Y finalmente tenemos Deborah con 15 años de experiencia en el diseño y la gestión de programas, la promoción de políticas y gestión de equipos para impulsar la entrega de soluciones innovadoras orientadas a los resultados para el desarrollo de la agricultura y seguridad alimentaria. Ha trabajado en varios programas en varias escalas. Así con eso, estoy muy feliz de pasar la voz a nuestro panel. Me complace pasar la voz a Joanna. Thank you very much. I hope you can hear me. I'm just Gracias, espero que me puedan escuchar. Voy a mostrar prender mi cámara para comenzar, pero después, por razones de conexión de internet, apagarlo. No veo cómo apagar mi video ahora. Aquí, así, avancemos. Disculpen. Así, hola a todos, me complace presentar presentación desde Antananarivo o Tana, la capital del Madagascar. Mikai está entrando a su quinto y último año operando en 2 paisajes principales de Madagascar, uno de los cuales es Mama Bay en el noroeste. Avancemos a la próxima lámina. Gracias. Mama Bay en el noroeste, que es la zona en la que voy a hablar hoy. Pueden ver aquí que es una de las zonas más raras y hermosas del mundo, donde la selva tropical se extiende hasta el océano. Contiene 2 de las mayores zonas forestales protegidas, con una excepcional diversidad de especies endémicas y amenazadas como los límeres y los palmeras y la mayor bahía de Madagascar, que es un refugio para las ballenas jorobadas y muchas especies marinas. USA Makahi tiene como un objetivo conservar la biodiversidad y establecer una gestión sostenible de los recursos naturales a través de una amplia gama de actividades que abarcan la gestión de las áreas protegidas, el fortalecimiento de la seguridad y de la tendencia de la tierra y los recursos, y el establecimiento de medios de vida resistentes y respetuosos con una conservación para impulsar la economía en el país extremadamente pobre, al tiempo que se promueve la sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad a través de un enfoque de paisaje de la cresta al arrecife. Trabajo en Tetra Tech, que es el principal socio ejecutor junto con Wildlife Conservancy Society y la NCBA CLUSA y otras organizaciones. Una de las actividades claves de a través de NCBA CLUSA ha sido promover la producción sostenible de vainilla y la participación equitativa de los productores de vainilla. Alrededor de 80% de la vainilla del mundo se cultiva por pequeños propietarios en Madagascar y es la principal fuente de exportación y de divisas del país. Estamos entrando en nuestro quinto año y hemos establecido 22 cooperativas de vainilla con más de 7,000 miembros y les ha ayudado a establecer asociaciones con empresas proveedores de vainilla que les ha reportado más de $3.3 millones en ingresos y ha facilitado más de $1.5 millones en inversiones, incluso para certificación de Rainforest Alliance, Organic y Fair Trade. Los miembros de la cooperativa también han recibido apoyo para diversificar su generación de ingresos, de modo que tengan un colchón contra los riesgos del mercado de la vainilla notoriamente volátil, a partir de productos marinos, piscifactorías, aves de corral, hortalizas, viveros de árboles, jengibre, clavo,
cocos y cultivos de algas. Los propios agricultores han reconocido que los bosques circundantes y la diversidad son importantes para mantener la calidad de su producción de venía y para sus actividades alternativas de generación de ingresos. Se han comprometido a destinar el 5% de los ingresos de las cooperativas a acciones de conservación y ha establecido contratos con asociaciones comunitarias de gestión de recursos naturales, que a su vez tienen contratos con el del gobierno para la gestión de los bosques y las zonas costeras. Este mecanismo ha empezado a funcionar y se ha realizado los primeros pagos que se ha utilizado para actividades de reforestación y para patrullas. La vainilla de Mababay es adquirida por muchas grandes marcas como Spices, Nielsen Maesty, Simrise, Valrhona, Danone, entre otras. Muchas de ellas reconocen la importancia de la salud medioambiental para mantener la calidad de la vainilla, así como la excepcional importancia de la biodiversidad de la zona. Estamos en conversación con varias empresas que están dispuestas a apoyar las iniciativas de las cooperativas, aportando fondos para la conservación y el desarrollo. Y estamos también en el proceso de establecer acuerdos de conservación que se han utilizado con fines parecidos en todo el mundo como un mecanismo de pago por resultados, en el que los pagos continuos y las actividades de desarrollo extra están condicionados al cumplimiento de los objetivos de conservación. No entraré en detalles, pero este esquema muestra cómo la empresa del sector privado, en este caso las especies McCormick, canaliza los fondos a través de su comprador, exportador local, Ramex, en este caso a través del gestor del área protegida, lo cual es WCS, que desempeña un papel de apoyo y supervisión. Este es importante porque la WCS tiene un compromiso a largo plazo con la zona eh, para proteger la zona junto con el gobierno, que extiende más allá del plazo del proyecto de USAID. Y estos fondos se agregan a los fondos de las cooperativas y que se proporcionan a las asociaciones comunitarias. La cooperativa gestiona y informa con el apoyo de la WCS sobre la superficie restaurada, la reducción de tala de bosques autóctonas y indicadores como el tamaño de los grupos de límures que indican los niveles de caza de carne de animales silvestres. Estamos emocionados por este establecimiento de mecanismo de financiación sostenible que debería controlar mucho ya de nuestro proyecto mitad del USAID. Gracias, Joana. Eso estuvo genial y estamos muy emocionados de escuchar más innovación innovativa. Y con eso vamos a pasar solo a Francisco para escuchar de él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Déjenme compartir mi pantalla un momento. Deme un segundo. Déjenme ver si pueden ver, déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Ok, muchas gracias. Gracias por venir a este seminario y quiero darles una revisión con ejemplos específicos de lo que hacemos en nuestros países para mitigar el cambio climático y producir más prácticas amigables con el ambiente. Y incluso es un programa de granjero a granjero donde se implementa en Perú, Ecuador, Honduras y El Salvador.
enfocado en el crecimiento de café y cacao, y la mayoría de los temas, las áreas temáticas son producción, procesamiento, comercialización, finanzas y desarrollo organizativo. El método de implementación que utilizamos es el personal local, selecciona las cooperativas y asociaciones para realizar una evaluación. Encontramos los voluntarios con experiencia en el área temática y se lleva a cabo las tareas de forma virtual o presencial durante 2 a 3 semanas, dependiendo del tema, y el personal local realiza las visitas de seguimiento con la organización para determinar las necesidades adicionales. Pero hoy vamos a estar hablando un poco más sobre la forma en que la que podemos ver la implementación más amigable y cómo podemos mitigar el cambio climático. Y voy a presentar cosas que hemos desarrollado con la producción orgánica de fertilizante y pesticidas, también con prácticas de agricultura. Y lo primero que todo, es muy importante para nosotros entender la visión que tenemos para tener una producción sostenible y limpia. Y lo más importante para nosotros es entender las necesidades de la comunidad y comprender con las áreas también que estamos trabajando. Y uno de los aspectos más importantes de nuestra sostenibilidad es enfocarnos en lo que realmente la comunidad necesita, entender cómo y por qué se afecta al medio ambiente, y luego apoyarles para alcanzar sus objetivos de una manera sostenible que sea bueno para ellos y para el medio ambiente. Hemos visto otros programas que tratamos de poner nuestras ideas en las comunidades sin entender sus necesidades o por qué, y no tiene un efecto positivo algunas veces, y así usualmente no es como debería trabajar. Entonces la idea aquí es enseñarles unos ejemplos de cosas muy específicas, entrenamientos para el ambiente que hemos hecho en Honduras, Ecuador y el Perú. Y como pueden ver aquí, muy específico, pero es muy importante tener en mente que la forma en que nosotros trabajamos con nuestra organización es que queremos producir sus cosechas en una forma sostenible con el ambiente y con recursos del ambiente. La prioridad es proveer para las familias. Entonces, nuestro proyecto enseña que un ambiente protegido y un liderazgo no tiene que ser mutuamente exclusivo. Tenemos organizaciones para poder cumplir con las metas económicas y del ambiente y proteger el ambiente, trabajar con la producción y fertilizantes y demás. Muchas veces esto nos lleva a tener un suelo más fértil y más sostenible, y esto va a incrementar las necesidades para granjeros en la Amazonas y en otras áreas con las que estamos colaborando como Ecuador y Perú, y también el terreno de siembra. Y la idea no es solamente colaborar en entrenamientos que vayan con el ambiente, sino también colaborar con otros entrenamientos que estén relacionados con el ambiente. En estos ejemplos, por ejemplo, estamos haciendo un entrenamiento para la certificación orgánica, pero por ejemplo, en este otro, tenemos otras organizaciones donde nos estamos enfocando en el mercadeo digital. ¿Y cómo ayuda esto al ambiente? Es porque ellos están tratando de desarrollar o vender el producto que tienen, que sea orgánico,
y necesitan el mercadeo y la forma de vender su producto por el valor que tiene con la producción de productos orgánicos, usualmente son más costosos. Entonces, les hemos ayudado a desarrollar sus páginas web para vender sus productos. Y también, por ejemplo, el mercadeo y un especialista de marca. Aquí pueden ver que están desarrollando no solamente fertilizantes, y esta fue la idea que ellos tuvieron y la desarrollaron para producir estos fertilizantes orgánicos, pero también vender a otras organizaciones, otros granjeros en el área. Y esa es una forma de promover el uso de este tipo de fertilizantes en una forma más amigable con el ambiente. Y de nuevo, vamos a tenemos que entender la necesidad de las organizaciones. Por ejemplo, ellos necesitan recursos para certificarse como productor orgánico. Y en este caso las tuvimos con entrenamiento con la gerencia para que tuvieran acceso a fondos para que pudieran tener su certificación de productor orgánico. Y el punto más importante para terminar es que nosotros tenemos que entender la agricultura y cómo se relaciona al ambiente. Tenemos que enfocarnos en las comunidades y sus necesidades y sus realidades. Tenemos que entender que la mayoría de las prácticas que ellos tienen que afectan el ambiente es porque tienen que ser incorporadas y adaptadas a la tecnología que tenemos para ayudarles a producir de una forma más amigable para mitigar el cambio climático, incluyendo el conocimiento local también para entender lo que están haciendo y cómo lo hacen, los recursos que tienen y las prácticas para que podamos hacerlo en un marco más amigable con el ambiente. Y esa es mi presentación. Muchas gracias por eso. Bueno, gracias, Francisco. Estoy muy emocionada de entrar a preguntas y tal vez entender cómo los granjeros pueden ganar con tu certificación de productos orgánicos, porque tener esa certificación es muy emocionante. Y ahora vamos a pasárselo a nuestro último panelista para escuchar sobre tu programa. Y bueno, muchas gracias. Y traje una presentación. Con este tema tenemos 4 secciones importantes. Y el tema es más que todo cómo hemos estado luchando contra el cambio climático este año y vamos a hablar sobre las oportunidades y los retos. Y entonces, déjenme enseñarles mi computadora. Lo que voy a presentar es sobre India y nosotros creemos que esto puede ser desarrollado en nuestro tiempo y en colaboración y en fundación con otras organizaciones filantrópicas y donaciones. Y entendamos primero que todo la adaptación del clima, cómo experimentamos el crecimiento más grande en esta área. Nosotros estamos tratando de desarrollar económico y socialmente y el cambio climático ha afectado a 62 millones en el surasiático de Asia, en la parte surasiática de Asia, y esto definitivamente nos afecta a todos. Ahora, sabiendo cuál es el impacto que esto tiene,
tenemos que enfocarnos en identificar ciertas donadores grandes y creo que tienen que haber proyectos a largo plazo como la implementación, las políticas. Estas son cosas que los donadores pueden ayudarnos. Y tienen que haber ciertas innovaciones también para que podamos implementar ciertas prácticas y cómo estas pueden ser utilizadas de forma eficiente con los granjeros. Y entonces, enfocándonos en la adaptación del clima, en la promoción de políticas, ¿cómo podemos utilizar la tecnología y las prácticas de agricultura climáticamente inteligente? Como la agricultura sostenible, la gestión de los recursos naturales e hídricos, la producción ganadera sostenible. Y mientras nos enfocamos en esto, tenemos que ver cómo podemos conseguir financiación para poder utilizar el espacio, entender su impacto. Y tenemos que hacer un análisis del carbono y su financiación. Tenemos que trabajar también en la adaptación al clima y los riesgos para el ecosistema con adaptaciones para este plan, ya que tenemos muchos retos que se enfrentan a las inversiones de impacto y los donantes al diseñar y limitar los proyectos de inversión, que son los mercados agrícolas desintegrados y la producción de la cadena de suministro agrícola. Y aquí es donde voy a hacer una pausa. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a tener buenas preguntas para ti. Déjame empezar con Francisco. Y me gustaría escuchar de ti, Francisco, si existen otras formas de medir el impacto positivo de las intervenciones en las cadenas de valor agrícola sobre el medio ambiente. ¿Cómo podemos medir estas cosas? De nuevo, esta es una herramienta importante de entender porque las organizaciones y las asociaciones que tenemos, entender sus problemas y en mayoría de los casos, por ejemplo, pensemos del productor de cacao donde están incrementando su terreno, causando deforestación en la jungla y sin mencionar nuestra intervención, el impacto, estamos tratando de medir la eficiencia que tienen en la área de producción. Este es un ejemplo más específico y la mayoría de los granjeros tienen, por ejemplo, una producción de hectáreas de cacao y esto es bastante bajo y con nuestra intervención y entrenamientos y la tecnología que hemos incorporado, hemos podido entender mejor los nutrientes, el riego y reducir el área de producción y hacerlo más eficientemente para tener mejores resultados. Entonces, con más tecnología pueden producir 35 hectáreas por quinta y comparado con 4, son 10 veces más de lo que ya estaban produciendo solamente en vez de cortar los árboles y plantar. Es muy importante entender la parte del negocio y del valor para ver el impacto. Gracias, Francisco. Y muy impresionante las cifras, emocionante. Bueno, quiero preguntar a Deb un tema candente al momento, especialmente pensar en COP27 en Egipcio, con un día que cuenta con un día en adaptación y la agricultura, pensando en el financiamiento de la agricultura.
Me encantaría escuchar de su perspectiva en qué son algunas de los retos principales que los inversionistas y donantes se enfrentan en la adaptación del clima en el sector agrícola. Le paso la voz. Gracias, Anne. Y es una pregunta clave. Es algo que nos preocupa a todos. Algunos de los retos claves que los inversionistas y donantes se enfrentan en la adaptación al clima. Uno es la desintegración de los mercados internacionales que están influidos por varias comunidades y debido a esta desintegración se disminuye su eficiencia. Se puede hacer la integración a través de plataformas digitales y nuevos negocios, emprendimientos, pero no estamos viendo mucho éxito en este modelo de fomentar estos emprendimientos debido a estos pequeños propietarios y agricultores. Faltan recursos. La falta de integración en los mercados digitales es un reto principal. Otro reto es falta de cifras comunes en la medida de la adaptación. Estos emprendimientos tienen bases difusas en su manera de pensar en la adaptación. ¿Qué son? Es uno de los retos que se necesitan enfrentar esta bases comunes de datos. También otro reto es hay una nueva adaptación y innovación con las instituciones financieras que proveen el capital para estos esfuerzos. Los efectos de los entes gobernantes, tal vez el Banco Mundial o en India, identificaron que mucha de la operación de esos esfuerzos tienen que ver con estos temas. Estos entes no están diciendo que no deben poder proveer el intérprete no puede entenderle. Es otra idea de la independencia y los derechos y estamos buscando nuevas normas para regir el financiamiento y infundir el sector con nuevos fondos. Estos son los tres retos que creo que los inversionistas y los donantes enfrentan. Gracias, Deb. Aprecio el detalle que provee en esos ejemplos. Joanna, le hago una pregunta. En el contexto de nuestra estrategia de adaptación al clima, estamos de USAID, estamos muy felices de poder hacer palanca con nuestros fondos, nuestros millones. Estamos muy interesados en sus ideas de cómo podemos aprovechar de nuestros fondos para apoyar cumplir con nuestros metas comunes. ¿Qué le da la confianza que estos mecanismos de que habla pueden ser sostenibles a largo plazo? Gracias. Sí. Y solo un comentario a lo que dijo. Todos sabemos que es muy importante
aprovechar de los fondos privados y no solo apoyarnos en el sector público. ¿Por qué pensamos que este va a seguir? Sé que el dibujo que compartí es un poco complicado con varios entes, pero cada uno con un papel importante para lograr el éxito. Cada uno requiere a los otros para tener éxito. Necesitan estas estructuras y estos mecanismos para de colaboración. En el contexto de esta situación de McCormick, quieren una fuente de vainilla de alta calidad. Es un cultivo casi como el cacao. Merece para ellos invertir en la capacidad de los productores y su bien vivir y el bien vivir del medio ambiente. Es más fácil para ellos también trabajar a través de una estructura en vez de con individuos. También de la perspectiva de los cooperatistas, saben que el medio ambiente y estas asociaciones, esas colaboraciones con negocios del sector privado les va a ayudar en la sostenibilidad de su economía. Así, ellos buscan asociaciones de gestión de recursos y del medio ambiente. No pueden proteger a la selva a solas, requieren este mandato del gobierno, por ejemplo. Y también los gestores comunitarios, ellos cuentan con estos acuerdos con el gobierno para gestionar y proteger estas selvas, pero falta de recursos y fondos para tomar tiempo de su trabajo para hacer las patrullas o para comprar las mariposas, plantas mariposas, para hacer las restauraciones. El equipo técnico de la selva no cuenta con la veeduría para motivar estas asociaciones comunitarias para seguir en su trabajo. Así, estos gestores, estos equipos apoyan a los gestores comunitarios para mantener las zonas protegidas, pero quieran contar con más apoyo comunitario. No solo de las personas que pertenecen a la asociación pequeña, sino la comunidad amplia. Así, esto implica trabajando con la comunidad entera en vez de solo el gestor de la selva. Y mencioné las autoridades locales. Ellos participan en el comité de dirección de estos esfuerzos porque se ve beneficios de la integración así. Algo que no mencioné anteriormente, pero es muy importante, es que una vez al año hay una reunión pública, un cabildo abierto, en cual la cooperativa y la asociación de gestión de los recursos naturales dan sus resultados a la comunidad entera y también al gobierno. Y es una manera de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas para que toda la comunidad pueda venir y escuchar que, hemos recibido tales fondos del gobierno, de tales entes para hacer tales actividades. Y por lo cual cumplimos con nuestras metas y podemos escoger un proyecto de desarrollo comunitario. Y pues tal vez la reconstrucción de unos techos o de impulsar ingresos locales. Es muy complicado, no voy a entrar en más detalles al momento, pero estamos comprometidos a largo plazo y cada año los fondos se basan en los resultados de los años pasados. Gracias, muy útil. Como moderadora,
me gustaría hacer una pregunta más para cada panelista, pero veo varias preguntas excelentes del público aquí. Así les pido su brevedad para que podamos responder a las preguntas del público. Así, comencemos con Deb. Pero es para todos, me encantaría escuchar, basado en los proyectos en que trabaja, dónde ven las necesidades ambientales y qué innovaciones trabajan en su proyecto ustedes para responder a estas necesidades. Así le paso la voz, Deb, y después Francisco y Joanna. Gracias, Anne. Y de nuevo, trabajando con colecciones diversificadas en este espacio y incrementando la participación de una manera de trabajar. Este es una manera, pero pienso que la adaptación y innovación climática requiere una respuesta de 4 partes. La generación de ingresos que usando tecnología, programación y la incidencia en todo el ecosistema de adaptación climática. Y por eso tenemos que buscar las asociaciones más eficientes. Buscamos la adaptación en la agricultura en el contexto de este ecosistema amplio. También buscamos un marco para las instituciones financieras. Trabajando con esas instituciones financieras y los bancos, desarrollando estructuras para monitorear y evaluar estos proyectos. El impacto de estas intervenciones en los varios aspectos de los proyectos. La participación en estos proyectos, en cuanto a la participación, muchos agricultores no entiendan este reportaje debido al uso de jerga técnica y las concesiones de los programas. Así es imperativo desarrollar otra manera de comunicar con los agricultores para asegurar y procurar cumplimiento con estas normas de adaptación. Y también vemos estos pagos de carbono en los países del sur global. Y vemos esta cuestión de carbono y la reducción de los gases de calificación ambiental. Así, estos son los abordajes: simplificación de la jerga, la implementación y colaboración con instituciones financieras, reduciendo el riesgo de los agricultores y promover estas nuevas normas. Muchas gracias. Sé que a veces sí encontramos malos entendidos de qué es la agricultura, sostenibilidad de agricultura. Así, Francisco, le paso la voz. ¿Dónde se encuentran las necesidades y cómo respondan? La respuesta a esta pregunta es incorporar el conocimiento y la tecnología es muy importante, especialmente para los propietarios pequeños. Usando ejemplos específicos, estoy pensando de productores de café. En el proceso de cosechar y hacer el producto final del café y tener desechos. Agua de miel se llama. Y trabajando con ellos, estamos pensando en un proyecto así en El Salvador. Podemos usar tal agua como fertilizante. Tenemos un proyecto que está teniendo mucho éxito. No está dañando al medio ambiente porque esta agua no está pasando por los ríos para afectarles negativamente. Está fertilizando a sus cultivos, así buscando tecnologías para apoyar a
agricultores y productores pequeños para no afectar de manera negativa al medio ambiente. Más de las necesidades es entender el por qué en esta situación, no de nuestras oficinas o despachos o como consumidores o del supermercado diciendo por qué no es sano para el medio ambiente. Tenemos que entender las necesidades detrás de los productos y la manera de responder es entender el por qué y por qué están incorporando la tecnología de la manera que están. Joana, de vuelta a ti, ¿cuáles son algunas de las necesidades ambientales más grandes y cómo vas a lidiar con ellas? Nos has dado una buena entrada en el trabajo ambiental, pero otra pregunta. ¿Puedes escucharnos? Hello, I'm having a little, yeah, I'm having a little bit of trouble. Estoy teniendo un poquito de dificultad escuchándoles. Espero que no tengan dificultad escuchándome. Levanta tu mano si me puedes escuchar. Bueno, yo mencioné que Mikati toma un punto de partida de viendo el escenario completo y uno de los problemas ambientales en nuestra área son la deforestación para agricultura, para la expansión de agricultura a menor escala y cuando las personas van en los bosques y deforestan y también el calentamiento del área. Cuando estamos trabajando con vainilla y otras actividades y controlando esta deforestación, reduciendo la cacería y la sobrepesca, porque mucha de la proteína viene de la pescadería en el océano. ¿Y por qué tenemos estos problemas? Es porque por la falta de colaboración para concordar y aplicar las reglas. En muchos países estas reglas se establecen a través de regulaciones del gobierno, pero como ya he mencionado que en Madagascar el gobierno no tiene recursos y hay mucha corrupción en altos niveles, entonces lo que se necesita es una forma de poder trabajar eso con asociaciones como las que estaba explicando para que las comunidades reconozcan los problemas y puedan implementar algunas de las soluciones por ellos mismos. Y con este trabajo, como lo he mencionado, con las compañías responsables del área que están interesadas en invertir, implementar y apoyar estos proyectos. Y también como organizaciones sin fines de lucro que están trabajando a largo plazo para apoyar a los productores, a los granjeros y a las comunidades. Y voy a parar ahí, pero nosotros manejamos el problema de una forma un poco diferente. Ok, gracias por eso. Y tenemos un gran grupo de participantes que están haciendo buenas preguntas. Entonces, déjenme tirarle unas a los panelistas. Y una de ellas es, ¿cuál ha sido su experiencia con el ganado para mitigar los cambios climáticos? Y tenemos otras preguntas sobre cómo las cooperativas en un programa de reforestación donde los miembros se les paga para sembrar ciertos tipos de árboles para la restauración del hábitat y si se le están dando algún tipo de fondos
Entonces la reforestación ha sido parte de nuestras conversaciones del grupo. ¿Alguien quisiera responder alguna de estas preguntas? David tal vez, o Francisco. Sí, yo puedo hablar de ciertas soluciones, por ejemplo, en las áreas del Amazonas aquí en Ecuador y en Santiago, es cómo reducir también en muchas áreas grandes con lugares donde podemos tener el ganado y tal vez su producción es muy bajo, como 4 litros por día, cuando hablamos de leche, para incorporar otro tipo de pasto, como este sistema que tenemos para, como los silvopastoriles, para poder incrementar como 13 litros por agua, y comparamos esto, hay una gran diferencia. Y entonces si los sistemas silvopastoriles funcionan, pero no solamente la idea, tienes que tener la tecnología, el pasto y la comida para que funcione. Entonces, entender las necesidades son las que nos van a ayudar a mitigar el cambio climático. Ok, Dev, dale. Ok, solamente quería hablar sobre la siguiente pregunta. Yo creo que esta habla de cómo tenemos que enfocarnos en diferentes problemas y cómo podemos tener financiación para estos problemas. Y cuando estamos diseñando diferentes programas, cuando tenemos diferentes sistemas de reforestación, tenemos que encontrar cuál es la producción, no solamente de tus cultivos, pero tenemos que tomar en cuenta también la producción intermitente y también los cambios en el bosque. ¿Cuál es el terreno común para que podamos tener una actividad que tenga mayores ingresos? Y también tenemos que ir al campo y utilizar diferentes métodos. ¿Y cómo se financian estos programas? El financiamiento de estos programas depende de cómo los agricultores lo implementen. Si el granjero es difícil, el granjero no puede tener no puede proveer ninguna financiación, entonces buscamos financiación del programa, como por ejemplo intervenciones de otros programas donde estamos proveyendo algún tipo de verjas para que no se salga el ganado. Entonces, la idea es que el granjero empiece con actividades pequeñas y que se haga dueño del proyecto. Tenemos que trabajar también con otras instituciones para el financiamiento, pero tiene que haber un tipo de porcentaje de contribución de parte del granjero. Tenemos que hacerles entender que crean en el programa y que tiene que desarrollar una comunidad alrededor de esto. Y eso es lo que estoy diciendo, el trabajo comunal y la contribución para el mismo proyecto, aunque sea un porcentaje mínimo. Eso es lo que hace que nuestros programas tengan éxito a largo plazo. Bueno, voy a poner en el cuadro de comentarios una herramienta que estaba diciendo de un sistema que ve diferentes tipos de alimentación para el ganado y para trabajar en la seguridad alimenticia y qué tipos de diferentes de alimentación incrementa la producción de leche. Espero que esto sea un buen recurso para muchas preguntas sobre el ganado, pero Francisco, creo que hay una pregunta para ti y de tal vez Joana y tú puedan responder esa. Joana, ¿cómo las cooperativas de vainilla preservan las
actividades de preservación. Y Francisco o Joana, si quieren hablar sobre qué tipo de acuerdos de conservación pueden ir con ciertos acuerdos de certificación. Te la paso a ti, Joana, primero. Bueno, estoy teniendo problemas para escuchar. Escuché un poquito de la pregunta en términos de cómo las corporaciones deciden qué actividades pueden financiar. Siempre se hace claro porque cada una de estas comunidades tiene asociaciones de gerencia que tienen contrato con el gobierno para manejar un área protegida y ya han acordado qué tipo de actividad van a tener. Ya se ha desarrollado y aprobado a través del servicio de los servicios de granjería, y tienen que tener un plan que tiene que ser implementado por la gerencia. Y en todos estos lugares son lugares protegidos y tienen que ver con reforestación, áreas que han sido deforestadas, y también se tienen que resguardar para mantener o prevenir infracciones y problemas. Y la presencia de la gente que tiene que policiar estos lugares pueden ayudar a las comunidades, pero también previenen que haya más pérdida del bosque. Y hay diferentes programas de certificación ligadas a los acuerdos de conservación que hablan más, dan apoyo indirecto a veces porque no siempre es de deforestación, aunque este es uno de los requerimientos, pero también requieren otros tipos de requerimientos ambientales y diferentes certificaciones con quien se les apoya para este manejo ambiental, pero los acuerdos de conservación de los que yo he hablado no son sobre cómo la vainilla se produce o cómo se producen los embrios, pero sino cómo la área comunal es manejada en términos de protecciones ambientales y conservación y su administración. Gracias. Ok, Francisco, ¿quieres hablar un poco de esto? Sí. Creo que al final las certificaciones van a traer diferentes mercados para los productores. Y estas son otras formas de ingreso, no solamente las certificaciones orgánicas, sino que trabajamos para otras asociaciones también. Y entonces, si tienen otras certificaciones en el mercado, eso va a permitir a los productores de las cooperativas y las asociaciones accesar esos mercados. Y muchas veces el problema es que obtener la certificación no es solamente un pedazo de papel, es algo que tienes que hacer en el campo, tienes que entender la tecnología, tener los recursos y ver cómo incorporar otras formas de producir. Y son muchas cosas y mucho trabajo y toma mucho tiempo. Y para eso se requieren recursos y por eso la organización necesita estos recursos. Pero hay que trabajar para conseguir esa certificación, lo cual va a permitir a las organizaciones mercadearlo mejor, pero al final no todas las certificaciones son para todas las asociaciones. Gracias, Francisco. Creo que tenemos dos preguntas a nivel más amplio para el grupo. Una es sobre cómo, déjeme un segundo, estoy viendo el cuadro de comentarios, cómo se puede ver en términos de la crisis alimentaria y por la visión de Ucrania y la crisis humanitaria que está impactando y la visión de guerra. Y disculpen por la pregunta, no la estoy leyendo bien, pero también nos lidera una buena pregunta de Tío
sobre el manejo de recursos humanos y la sostenibilidad y qué tipo de abogacía se puede hacer en mercados estables para reconciliar los recursos naturales en zonas de conflicto, comunidades que están enfrentadas con la falta de gobernación y regulación y la explotación de productos como el cacao, los minerales y el café y otros grupos. Entonces, 2 preguntas de gran visión y voy a ponerla en el cuadro de comentar algunos de los trabajos que he hecho el G7 en las inversiones en el lado humanitario, en lo que es la crisis alimentaria, para que podamos ser más resilientes, para tener más seguridad alimenticia. Y se lo voy a lanzar al grupo para que nos den ejemplos de sus programas y cómo sus comunidades están lidiando con el shock a los sistemas alimentarios. Y me gustaría escuchar más soluciones a esta pregunta que Tío preguntó sobre la explotación de recursos, cualquiera que pueda. Sí, puedo responder brevemente. Es algo que nuestras personas hace muy bien, llevando la tecnología para la mitigación climática. Es algo que estamos haciendo bien en Ecuador y creo que es parecido en otros países también. Entiendo que si enfrentamos este problema en Ucrania y podemos hablar de la situación en otros países. Hablamos del maíz. No somos un país que produce mucho maíz, pero apoyamos mucha tecnología. Podemos responder e incrementar la eficiencia de los productores aquí para reducir la discrepancia que no viene de otros países, por ejemplo, de Ucrania. Así, la tecnología y los recursos son 2 maneras de responder, de mitigar estos problemas. Gracias, Deb o John. Sí, creo que solo para recordar lo que está diciendo Francisco, en nuestros proyectos, trabajando con nuestras instituciones en cuanto a la seguridad alimentaria y también promoviendo la resiliencia climática. Al fin de cuentas, los productores pequeños, a ellos les importa la productividad para que puedan comer, para que puedan vivir. Así la productividad, la rendición de los cultivos es muy importante. Tenemos oportunidades para crecer aquí y no solo enfrentamos esta inseguridad alimenticia, sino también esta estrategia de recursos globales. Así la manera de responder, de modificar los organismos. No es solo cultivar el mismo trigo, sino un trigo modificado que lleva más nutrientes, que responde a los problemas climáticos y los problemas alimenticias. Así responde a estas discrepancias y falta de nutrientes y falta de cultivos. Así es algo que estamos trabajando para cultivar trigo modificado, que es algo que podemos hacer en nuestro contexto. Es una invasión de que habla Francisco, por algún lado es la investigación y desarrollo, y también de pensar en la seguridad alimenticia y fomentar las prácticas resilientes. Joana, sé que está enfrentando dificultades tecnológicas con su audio, así siéntese en libertad de hablar cuando pueda. Quiero reconocer una participación de Robert Flick aquí usando la agro y si cultivo de
selvas agrícolas para incentivar la siembra de árboles. Tenemos también una buena pregunta en el chat de Alaska de cómo tal vez los cooperativos puedan responder. Tal vez los panelistas pueden responder a través del chat a esta pregunta. Así, creo que hemos respondido a la mayoría de las preguntas del público de hoy. Gracias a todos por sus buenas preguntas que ha impulsado un buen panel y gracias a nuestros panelistas que han respondido a todas las preguntas. Gracias por todo su trabajo. Algunos comentarios finales, Francisco, Deb, Joana, les cedo 30 segundos para sus últimos pensamientos. Sí, solo hablando del sistema selvática, tenemos que mantenerlo en mente. Hay cultivos, por ejemplo, cacao, café, avocado, y algunas frutas también, que bananas, no sé, genes que no tiene que son perennes, que no se tiene que sembrar cada año. Es bueno para el suelo, bueno para el medio ambiente y para aprovechar de tecnología para incorporar no solo tecnologías nuevas, pero tecnologías útiles para la bendición y la protección del medio ambiente. Así, sin otros comentarios, así, adelante, Joana. Sí, solo muy brevemente quiero agregar que todo lo que estamos haciendo para impulsar y apoyar a propietarios pequeños y cooperativas y conectarles con compradores internacionales. Los mercados nacionales son importantes, pero los mercados internacionales realmente impulsan y atraen los financiamiento. Así como sembrar más árboles es conectar con esta agenda internacional sobre el clima y estas normas de cero deforestación y así el desarrollo de cooperativismo y proviendo vivienda más resilientes para asegurar opciones con seguridad alimenticia. Así, respondiendo al chat, lo que tiene que sentido en su contexto, el contexto de su país, estamos pensando en nuevos proyectos que generan ingresos en varias temporadas del año. Es muy importante. Así, estamos topando con nuestro tiempo de límite. Gracias a todos nuestros panelistas y también de NCBA CLUSA por un buen evento y me anima a participar en estas conversaciones de aquí hacia adelante para apoyar los productores pequeños. Buen día a todos.